gracias. Hermanos, pues muchas gracias. Los estudiantes de esta noche, muy dignas sus asignaciones de presentarse el día de hoy. Pasamos a la siguiente sección, nuestra vida cristiana. Cantaremos juntos la canción número 77, Luz en un mundo oscuro. Texto temático, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Canción 77. En las dos primeras secciones pudieron notar que hablamos de la luz, pero la luz de aquellas personas tontas, de aquellas personas que se dejaban encandilar. Ahora estaremos hablando de una manera muy positiva. La luz de los justos brilla intensamente, a cargo de nuestro hermano Alejandro Álvarez. En la palabra de Dios encontramos conocimiento y sabiduría inigualables. Es algo que el mundo no puede ofrecernos. ¿Ha encontrado usted esa sabiduría? Vamos a ver un video muy interesante que menciona: el mundo no puede darte lo que no tiene. Adelante. Muchas gracias por el video, hermano. Ahora, como pregunta, ¿cómo demuestra la experiencia de la hermana Gainancina que la luz de los justos es mejor que la lámpara de los malvados? Hermana Noemí, por favor, escuchamos. Gracias, hermano. Bueno, pues esta experiencia nos muestra que la búsqueda de la felicidad y el propósito en el mundo puede ser insatisfactoria y vacía, mientras que la relación con Dios, pues a ella le dio un sentido de propósito y significado, pues que no había encontrado nunca antes. Muchas gracias, hermana, por su muy buen comentario. Después de ver este video, hermanos, es algo muy alentador y menciona: no malgaste su tiempo soñando con las cosas de este mundo y nunca se arrepienta de las decisiones que ha tomado para servir a Jehová. En cambio, piense en el incalculable valor del conocimiento que ya ha adquirido. Y como sugerencia, hermanos, la Organización de Jehová nos ha invitado a ver unos hermosos videos que menciona: propóngase ver con frecuencia 1 o 2 videos de la serie La verdad cambia la vida de las personas. Cuando los vea, fíjese en lo valioso que es la verdad. Trae aproximadamente 41 videos. Y ahí en ese video podemos ver algo muy interesante, como la experiencia del hermano Edgar Franco. Y así, hermanos, de esta manera, como dice Proverbios 13:9, la luz de los justos brilla intensamente. Muchas gracias, hermano Álvarez, por su muy buena asignación. Así a quienes también ustedes pudieron comentar, y ya nos quedó un proyecto de estudio, una tarea para la adoración en familia. Continuamos. Prepárense sus mapas porque el hermano Vicente nos va a poner en jaque con los mapas en un dispositivo y con el estudio bíblico de congregación, a cargo de nuestro hermano Vicente Díaz y su lector. Bien, hermanos, Jehová quería que Pablo aprovechara todas las oportunidades para dar testimonio sobre el reino, incluso con las autoridades más altas en Roma. Y Pablo estaba totalmente decidido a cumplir con su deber, pasara lo que pasara. Eso es lo que hemos estado viendo en los párrafos anteriores. Ahora veamos por lo menos 2 cosas: el amor de Jehová por las personas, y cuando oremos en representación de la congregación, que sea para animar y consolar. Así que vamos a pedirle sus comentarios en los siguientes párrafos de este estudio. Leamos los párrafos del párrafo 9 y 10 a cargo de nuestro hermano Herrera. El capitán
El capitán pretendía continuar hacia el oeste de Gnido, pero Lucas dice, el viento no nos dejaba avanzar. Mientras estaban cerca de la costa, la corriente los ayudaba, pero al ir alejándose y salir de la corriente, un viento desfavorable del noroeste los empujó hacia el sur, probablemente a gran velocidad. Entonces, tal como había aprovechado la isla de Chipre para resguardarse del viento, ahora hicieron lo mismo con la isla de Creta. Una vez que pasaron el cabo de Salmone, en el extremo este de la isla, y llegaron a la costa sur, quedaron protegidos de los fuertes vientos y la situación mejoró un poco. Aunque debieron de sentir un gran alivio, no les duró mucho. Se les venía encima el invierno, que era poco amigo de los marineros. Incluso con la protección de la isla de Creta, les estaba costando controlar el barco, pues Lucas explica, bordeando la costa con dificultad, llegamos a un lugar llamado Bellos Puertos. Encontraron un lugar seguro para detenerse en esa pequeña bahía, situada al parecer justo antes de la región donde la costa empieza a ir hacia el norte. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Lucas dice que fue bastante tiempo, pero no podían dejar pasar más días, porque ya era septiembre u octubre. Cuanto más tiempo se quedaran allí, más peligroso sería navegar. Es posible que algunos pasajeros le pidieran su opinión a Pablo. Perdón. Párrafo 10, 9 y 10, perdón. ¿Qué dificultades enfrentaron cerca de Creta? ¿Qué dificultades enfrentaron? Hermano Robles, lo escuchamos. La primera es que tomando en cuenta que si iban para Roma, Italia, en este caso, en vez de ir para el oeste, hubo un viento en contra y los arrojó hacia abajo, al sur, que es donde llegan a Creta, primeramente. Muy bien, correcto. Además de eso, con el tiempo para llegar a Roma, ¿cómo estaban? Hermano Juan Carlos Pérez. Si hermano menciona cómo es que mientras estaban cerca de la costa, la corriente de aire los ayudaba y avanzaban. Más sin embargo, dice que al ir alejándose de ahí y salir de la corriente, un viento desfavorable los empujaba en sentido contrario. Muy bien, correcto. Muy bien. Vamos a ver el mapa. ¿De qué estamos hablando? Ahí sí lo puede poner ahí, hermano. ¿Se fija de dónde salieron? Dice de Gnido. Y como ya comentaron ustedes, pasó por este lado de Cabo de Salmone. Porque de Gnido podían irse por decirlo así derecho, ¿va? Pero dice que el viento los arrastró. Incluso podían llegar a que se fueran por otro lado, por una costa de África, ¿verdad? Como veremos más adelante. Pero estamos ahí, ¿hasta dónde estamos ya, dice? Según el párrafo 11, ¿dónde estamos? ¿En dónde estamos bien, Pablo? ¿En qué lugar ya está? Hermano Robles, lo escuchamos. Llegan primero al cabo de Salmoné y luego dice que el viento los sigue arrojando y se van hasta Bellos Puertos, según el relato. Muy bien, correcto. De hecho, el que tuvieran esa trayectoria, pues llevó más tiempo, ¿verdad? Por eso dice que ya iban en contra del tiempo. Porque en septiembre, octubre, o más bien octubre, noviembre que venía, ¿qué se esperaba ya? Dice, hermana
Yasmín de Bartolo. Sí, se les llegaba el invierno y entonces era poco amigo de los marineros, o es decir, era muy frío que no les permitía pues realizar varias cosas. Muy bien, correcto. Muchas gracias. Párrafo 11. Es posible que algunos pasajeros le pidieran su opinión a Pablo, porque había viajado mucho por el Mediterráneo. Él recomendó que no siguieran navegando, pues si lo hacían sufrirían daños y graves pérdidas, quizás incluso de vidas humanas. Sin embargo, el piloto y el dueño del barco prefirieron seguir adelante, quizás para intentar llegar lo antes posible a un puerto más seguro. Convencieron a Julio y la mayoría opinó que debían seguir avanzando por la costa hasta llegar al puerto de Fenice, que tal vez tenía una bahía más grande y adecuada para pasar el invierno. Cuando vieron que soplaba una suave brisa del sur, se confiaron y se hicieron a la mar. Bien, pregunta, hermanos, del párrafo 11. ¿Qué recomendó Pablo, pero qué decisión se tomó? Hermana de Maya, la escuchamos, hermana Seila. Sí, hermano, gracias. Pues Pablo, que ya conocía, ¿verdad?, el Mediterráneo, recomendó que mejor pararan de navegar porque podrían sufrir daños graves, muchas pérdidas, incluso vidas humanas. Pero bueno, se insistió, no hicieron caso de su recomendación. El piloto y el dueño del barco prefirieron seguir, ¿verdad? Tantito sopló el viento de donde ya estaban resguardados, se sintieron seguros, convencieron a Julio y entonces pues avanzaron hacia el puerto de Fenice. Muy bien, correcto. Podemos decir, ¿Pablo conocía estas aguas, estos lugares? ¿Podemos decir que los conocía Pablo? Hermano Robles, ¿lo escuchamos? Según el mapa, la línea morada, la verde y la roja, esos eran sus 3 viajes misionales. Ujú. Entonces, todo el área del Mediterráneo, lo que es Turquía, Grecia, todo eso lo conocía él perfectamente, lo había viajado. Muy bien, correcto. Ahora, ¿qué nos enseña esto, hermanos? ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Él dio una recomendación y no se siguió. ¿Qué aprendemos nosotros de eso? Hermana de... hermana, la escuchamos. Nos enseña la importancia de escuchar a aquellos que tienen experiencia, que ya han pasado por circunstancias, y vemos también lo contrario, los peligros a los que nos podemos enfrentar por no escuchar a quien tenga experiencia. Muy bien, correcto, hermano, gracias. Hermano Víctor Gama, lo escuchamos. Sí, también la decisión de quienes iban a cargo del barco, en vez de escuchar a la gente de experiencia, ellos les interesaba avanzar tal vez, pero sin embargo estaban comprometiendo la vida de las propias personas. Bien, correcto. Hermana Paulina. Quizá también era la ambición porque llevaban un gran cargamento, ¿verdad? Porque recordemos que eran barcos que transportaban mercancías y alimentos. Entonces ellos traían pues una gran cantidad de mercancía que a lo mejor pues ellos les importaba más eso que otras cosas como cuestiones de las vidas humanas y el mal clima. Muy bien, correcto. Vamos al párrafo 12. Las cosas se complicaron todavía más con la llegada de un viento muy fuerte del noroeste. Por un tiempo, contaron con la protección de una isla pequeña llamada Cauda, a 60 kilómetros de bellos puertos. Aún así, corrían con el peligro de ser arrastrados al sur y encallar en los bancos de arena cerca de la costa africana. Los marineros estaban desesperados por evitar esa tragedia. Entonces subieron a bordo del esquife, el pequeño bote que llevaban a remolque. La tarea no fue nada fácil, porque debía de estar inundado. Luego reforzaron el casco del barco, pasándole por debajo cuerdas gruesas o cadenas para mantener unidas las tablas.
Además, recogieron los aparejos, probablemente las velas, y lucharon por mantener el barco cara al viento a fin de aguantar la tormenta. ¡Qué angustia! Pero ni estas medidas sirvieron, pues Lucas dice, la tormenta nos sacudía violentamente. Al tercer día echaron por la borda las jarcias, cuerdas, poleas, etc. Al parecer, para aligerar el barco y mantenerlo a flote. Pregunta, hermanos, del párrafo 2 es, ¿a qué peligro se enfrentaron cuando se alejaron de Creta? ¿Y cómo trataron los marineros de evitar una tragedia? ¿A qué peligros se enfrentaron? Escuchemos ahí a Cortés. Ahí viene. Levanta la mano. Sí, ándale. Corrían el peligro de ser arrastrados al sur y encallar en los bancos de arena cerca de la costa africana. Muy bien, ¿no? Ahí como se ve en el mapa, pueden llegar hasta el otro lado. Y ya no iban en dirección a Roma, ¿verdad? Pero bueno, a ese peligro se enfrentaron. Entonces, ¿cómo trataron de evitar todo eso? ¿Cómo lo evitaron, pues? ¿Qué hicieron? Hermana Liliana, ¿la escuchamos? Aquí se habla de varios puntos. Subieron los barcos a bordo y luego también reforzaron el casco del barco. Muy bien, eso es, ¿no? Para que no se rompiera o no se partiera, ¿no? Hermano Pérez, ¿lo escuchamos? Sí, hermano, aquí menciona cómo es que al momento de quererse subir al esquife, que es el pequeño bote que venían remolcando, por la tormenta y por la ferocidad del viento estaba inundado, entonces tenían que primero acondicionarlo, después bajar las cosas que tenían que llevar a cabo para fortalecer el casco del barco y con cadenas y lazos. Más sin embargo, esto no fue suficiente, también tuvieron que bajar las velas para que el viento no los arrastrara a una dirección diferente y fueran a encallar en los bancos de arena cerca de la playa. Muy bien, correcto. Muy bien. Y todo esto lo hicieron, ¿o qué aprendemos de eso, hermanos? ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Hermana Sheila, la escuchamos. Sí, hermano, gracias. Pues dice que ellos pasaron una gran angustia. Solo lo imaginamos, ¿verdad? Porque no hemos estado en una situación así, pero debió haber sido terrible un barco tan pequeño en un inmenso mar y lidiando de esa forma, con vidas en peligro. Entonces, eso me enseña que es muy importante seguir las instrucciones cuando hay avisos de desastres naturales, por ejemplo, de parte de la Organización de Jehová y de parte de las autoridades correspondientes, para que podamos prevenir peligro e incluso poner a salvo nuestras vidas. Bien, también buena aplicación, hermano. Hermano Robert, lo escuchamos. A veces por circunstancias, pues toma uno decisiones malas. En este caso lo que hicieron los marineros pues fue avenirse con lo que tenían. Entonces, en este caso ellos tenían la opción de quedarse parados y esperar la muerte. En este caso yo aprendo que no solamente es quedarme parado, sino actuar salvo las consecuencias que se tengan. Muy bien. Hermana de Mireles, ¿la escuchamos? También notamos cómo ellos actuaron en sacar del barco todo aquello que fuera pesado. Hicieron que estuviera más ligero para que pudiera mantenerse a flote. Igualmente nosotros podemos tener muchas cargas innecesarias que están hundiendo nuestra fe, nos están ahogando. Entonces tenemos que sacar de nuestra vida, de nuestras actividades, aquellas cosas que son cargas innecesarias que no nos permiten servirle a Jehová o que están hundiendo nuestra fe. Muy bien, correcto. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo con el mapa, hermanos, podemos ver en qué lugar ya estamos o está Pablo.
según el relato, ¿en qué lugar llegaron? Hermano Robles, escuchamos. Dice que iban avanzando de Cabo de Salomé, luego se detuvieron ahí en Bellos Puertos y dice que iban avanzando, cuando el barco se iba llevando, quedan en Cauda. Exactamente, muy bien. Bien, vamos al párrafo 13, hermanos. Todos debían de estar muertos de miedo, pero Pablo y sus compañeros estaban tranquilos y seguros de que sobrevivirán, pues Jesús y luego un ángel le había asegurado a Pablo que daría testimonio en Roma. Con todo, la tormenta siguió golpeando el barco día y noche durante 2 semanas. Además, como no paraba de llover y el cielo estaba cubierto de nubes negras, el piloto no podía ver el sol ni las estrellas para saber dónde estaban o a dónde se dirigían. Ni siquiera podían comer, aunque con el frío, la lluvia, el miedo y el estómago revuelto, ¿quién iba a tener hambre? Pregunta, hermano, ¿cómo tuvo que ser la vida a bordo del barco durante la tormenta? ¿Cómo podría ser? A ver, lo escuchamos, Cortés. Estaban muertos de miedo, ni siquiera podían comer. Muy bien, exactamente. Hermano Alejandro, lo escuchamos. Sí, gracias, hermano. También el párrafo menciona que Pablo y sus compañeros estaban tranquilos. Un ángel les había dicho que tenían que ir a predicar a Roma. Es correcto, es cierto. Flor, te escuchamos, Flor. Todos debían de estar muertos de miedo. Muy bien, es correcto. Es cierto, hermano Víctor Gama, lo escuchamos. Sí, la situación era complicada porque ahora tienen sistemas de navegación los barcos, independientemente del sol, las estrellas, la luna, de la visión. Ellos pueden ir navegando prácticamente, por decir así, a ciegas porque el navegador los va dirigiendo. Pero en ese tiempo no, dependían de esas estrellas, del sol y de la visión para poderse dirigir a otro lugar. Así que en realidad estaba muy complicada ese tipo de navegación. Muy bien, correcto. Muchas gracias. Párrafo 14 y 15. Pablo se puso de pie y les recordó que ya les había advertido lo que iba a pasar, pero no lo hizo con la intención de echárselo en cara, sino de dejar claro que valía la pena escucharlo. Luego añadió: ahora les pido que tengan valor, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. ¡Qué alivio debieron haber sentido! Además, seguro que Pablo se sintió muy contento de que Jehová lo usara para devolverles la esperanza a aquellas personas. Y es que a Jehová se preocupa por todos y cada uno de los seres humanos. Le importa tanto que no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Por lo tanto, es urgente que hagamos todo lo posible por llevarles un mensaje de esperanza al mayor número de personas. Recordémoslo siempre, están en juego miles de millones de vidas y para Jehová todas son muy valiosas. Es muy posible que Pablo ya hubiera hablado con muchos en el barco sobre la esperanza en las promesas de Dios, pero ahora, cuando el naufragio parecía inevitable, les dio buenas razones para tener la esperanza de que sobrevivirán. Anoche se apareció a mi lado un ángel del Dios al que pertenezco y me dijo: no tengan miedo, Pablo, tú tienes que presentarte ante César. Además, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, señores, porque creo a Dios y sé que pasará exactamente lo que Él ha dicho. Sin embargo, tendremos que naufragar cerca de una isla.
Pregunta, hermanos, al hablar con la gente del barco, ¿por qué les recordó Pablo lo que ya les había advertido? Hermana de Cortés, hermana Daisy. Su intención no era echarles en la cara que él ya les había advertido, sino que quería dejarles claro que valía la pena escucharlo, y luego les dijo, ahora les pido que tengan valor, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Muy bien, correcto. Señor José, ¿lo escuchamos? Con esto que estamos viendo en esta parte de este libro, nos damos cuenta de la mucha importancia que es tener un buen amigo, que es Jehová. Muy bien, correcto, muchas gracias. Pregúntame, ¿qué nos recuerda la esperanza que le dio Pablo a la gente? ¿Qué nos recuerda eso? Muy bien. Hermana Marta, la escuchamos de Arqueras. Sí, nos recuerda lo que dice segunda de Pedro 3:9, donde Jehová dice que no es lento para cumplir su promesa, porque él desea pues que es más bien paciente y no desea que nadie sea destruido. Entonces es urgente, ¿verdad?, que hagamos todo lo posible por llevar el mensaje de esperanza al mayor número de personas, así como Pablo les dio esa esperanza a esas personas que iban con él, igual nosotros. Muy bien. Por eso, ¿qué nos motiva a hacer nosotros saber que Jehová le interesa o le interesamos a todos? ¿Qué nos motiva a hacer nosotros? Hermana de Torres, la escuchamos. En la situación en la que se encontraba Pablo me hace pensar en que pudo haber pensado igual que las otras personas, de preocuparse más por lo que iba dentro del barco en vez de las personas adicionales. En este caso, Pablo no lo hizo y se preocupó por ellos, y lo más importante para él era que conocieran y darles una esperanza que los hiciera sentir bien. Eso a mí me enseña que debo de ver con la misma actitud a las personas en el servicio. Preocuparme por ellas. No sé en qué situación estén, pero Jehová me ha capacitado para poder brindarles a ellos justamente esta esperanza, igual que lo hizo Pablo. Muy bien. Según el párrafo 15, hermano, ¿qué aprendemos nosotros o dónde podemos encontrar nosotros la base para decirles o darles una esperanza? ¿Cómo lo hizo Pablo? Dice, ¿cuál sería la base para decir o ayudar a las personas en el caso nuestro? Por ejemplo, en el caso de Pablo dice, mire, anoche yo recibí esto, alguien me dijo, entonces, ¿de dónde nosotros hagamos, de dónde nosotros podemos asegurarle que hay una esperanza? Hermana de Esparza, la escuchamos, hermana Rosy. La base que nosotros tenemos es la Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios, y pesa porque cuando nosotros hablamos con un amo de casa y le contamos algo maravilloso y este amo de casa no concibe, no puede creerlo de que nunca lo ha escuchado, pero si lo leemos directamente de la Biblia, ahí está esa base bonita, ¿verdad? Ahí está esas palabras de parte de Jehová para esa persona. Y como esa base es tan sólida, pues entonces la persona entonces empieza a creer, ¿verdad? Y se le ve en su carita que dice, caray, es en serio, de veras ahí está escrito. Entonces, así como estos náufragos no dudaron de que ese ángel no le había mentido a Pablo, así la gente en el territorio no duda de que lo que está escrito en la Biblia pueda ser una esperanza para ellos, aunque parezca algo maravilloso. Muy bien. Hermana Arellano. Sí, la profecía de Josué 23:14 dice, ahora miren, yo estoy a punto de morir y ustedes saben muy bien con todo corazón y con toda su alma que ni una sola palabra de todas las buenas promesas que Jehová su Dios les hizo ha fallado.
Todas se han cumplido a favor de ustedes, ni una sola palabra de ellas ha fallado. Estamos en igual posición, ¿verdad? Nosotros podemos compartir todas las promesas que Jehová nos ha hecho y sabemos que ninguna va a fallar y tenemos esa certeza y podemos transmitirla de esa manera. Bien, excelente, hermano. Muchas gracias. Párrafo 16 y 17. Todos llegaron a tierra sanos y salvos. Durante esas 2 semanas espantosas, el barco fue arrastrado unos 870 kilómetros. Entonces los marineros notaron algo que los hizo pensar que se acercaban a tierra, tal vez el ruido de las olas rompiendo en la orilla. Decidieron echar anclas desde la popa para evitar que los arrastrara la corriente y para poner la proa mirando hacia tierra firme por si podían hacer encallar el barco en la playa. En ese momento, los marineros trataron de escapar, pero Pablo le dijo al oficial del ejército y a los soldados: si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes no pueden salvarse. Así que los soldados impidieron que se escaparan. Aprovechando que el barco estaba un poco más estable, Pablo animó a todos a comer y volvió a asegurarles que sobrevivirán. Luego le dio gracias a Dios delante de todos. Con aquella oración llena de gratitud, dejó un buen ejemplo, no solamente para Lucas y Aristarco, sino también para todos nosotros. Podemos preguntarnos, cuando oro delante de otros, ¿son mis oraciones una fuente de ánimo y consuelo para ellos? Después de orar, todos se animaron y empezaron a comer algo. Luego arrojaron el cargamento de trigo por la borda para aligerar el barco y que así estuviera menos sumergido y fuera más fácil acercarse a la orilla. Al acercarse de día, cortaron las cuerdas de las anclas, aflojaron los amarres de los remos timoneros e izaron una pequeña vela llamada trinquete, para maniobrar mejor al dirigirse a tierra. La proa terminó encallando en un barco de arena o lodo, y la popa comenzó a hacerse pedazos por el oleaje. Algunos soldados pensaron en matar a los presos para que no huyeran, pero Julio lo impidió. Les mandó a todos que llegaran a la orilla nadando o flotando sobre los restos del barco. Tal como había predicho Pablo, los 276 llegaron a tierra sanos y salvos. Ahora bien, ¿en dónde estaban? Muchas gracias, hermano Herrera, por ayudarnos y su buena lectura. Párrafo 16 y 17. ¿Qué momento aprovechó Pablo para orar y qué efecto tuvo su oración? ¿Qué momento aprovechó Pablo para orar? Hermana Nayomi, la escuchamos. Él buscó un momento oportuno, así que el relato dice que cuando el barco ya estaba un poco más estable, él animó a todos a comer y les volvió a asegurar de que llegarían a sobrevivir. Luego le dio gracias a Dios delante de todos. Esta oración pues es un buen ejemplo para nosotros, ya que cuando oramos delante de otros podemos preguntarnos, ¿son mis oraciones una fuente de ánimo y consuelo para ellos? Al igual que Pablo, podemos dar ánimo con nuestras oraciones. Muy bien, como se puede ver ahí en la imagen, ¿verdad? Ahí del libro también, ahí se ve que están ahí haciendo una oración, ¿verdad? ¿Y cómo se cumplió lo que Pablo había predicho? ¿Cómo se cumplió lo que ya había dicho Pablo? Hermano Vicente Vargas. Debido a los fuertes oleajes, ahora sí que fueron orillados a la orilla, ¿verdad? Y de esa manera ellos chocaron contra un banco de arena o lodo, pero lo lamentable es de que como seguían las olas, fueron pues prácticamente desquebrajado el barco, pero lo afortunado es de que pues todos se salvaron porque les dijeron que nadaran hacia la orilla para que de esa manera se salvaran y buscaran la forma de nadando o flotando con objetos de los desperdicios del mismo barco para poder llegar a la orilla. Muy bien. Y en la siguiente reunión vamos a ver en dónde estaban, ¿verdad? En el mapa podemos verlo en dónde llegaron. Bien, hermanos, muchas gracias por sus comentarios.
Pablo se sintió muy contento, hermano, de que Jehová lo usara para devolverle la esperanza a aquellas personas, como lo pudimos ver en este estudio. Recordemos entonces siempre que están en juego miles de millones de vidas y debemos tener la misma actitud que Pablo. Para Jehová todos somos valiosos. Y cuando hagamos oración es un privilegio dirigirnos por otros, así como en la congregación. Y esta debe ser que sea animador, amoroso y que pueda consolarnos y animarnos como en el caso de Pablo. Muchas gracias, hermano Vicente, al hermano Herrera y así como quienes ustedes lo ayudaron con sus buenos comentarios. ¿La luz de los malvados o la luz de los justos? Hay dos opciones. Esta tarde las estuvimos analizando. ¿Cuál quiere? ¿La luz aquella que brilla y que a muchos los ha dejado encandilados? ¿O la luz que dura y que se siente, dice el Proverbios, como un estómago lleno de satisfacción? Eso es lo que nos llevamos esta noche. Escoger lo que cada quien guste. ¿Qué estaremos viendo la próxima semana? ¿Ya tiene su mochila de emergencia? Si no, no se preocupe. La próxima semana, toda la reunión, se lo van a recordar. Y el Proverbios va a hablar del hombre prudente, pero también del insensato. Así que la próxima semana estaremos hablando de eso, acerca de estar preparados para las emergencias.